Volvemos a la capital, seguimos avanzando en Noticias 24. 20 fallecidos y más de 5.000 controles de drogas y alcohol se registraron durante el fin de semana de Fiestas Patrias. Respecto a los alcotests practicados, solo el 1,04% arrojó positivo, mientras que en los narcotests la cifra de positividad alcanzó un 16,7%, siendo la marihuana la droga más encontrada. Para profundizar en estas cifras, nos acompaña el director del Senda, Carlos Charme. Director, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a conversar de este tan importante tema. Director, hace un rato estábamos conversando, es un día de balance por el tema de Fiestas Patrias. Recién conversamos en materia económica con el ministro Lucas Palacio. Él decía, claro, los números de los restaurantes que pudieron abrir en etapa de preparación, mejor de los que se esperaba. Estas cifras siempre hay que lamentar: 20 fallecidos, 5.000 controles de drogas. ¿Es de acuerdo a lo que esperaban? ¿Está mejor de lo que esperaban? ¿Cuál es el balance que hace usted? El primer balance que hacemos nosotros es un balance positivo, Andrés, porque se hicieron los operativos tal cual fueron planificados por parte de Carabineros, el Ministerio del Interior a través de Senda, el Ministerio de Salud, en poder llevar bien estos operativos, realizarlo en todo el país sin que hayamos tenido problemas ni en la parte operativa ni por parte de la ciudadanía, la cual, te digo, Andrés, tuvo una gran, no solamente actitud frente a la fiscalización, sino que también tuvieron una colaboración tremenda. La segunda tiene que ver con, se cumplieron efectivamente menos, o se realizaron menos controles de alcotés y narcotés, 5.279, que es 77% menos que el año pasado. El año pasado, en la misma fecha, hicimos 23.177 controles, lo cual es un 77% menos. ¿Por qué se hicieron menos controles, Andrés? Por tres razones principalmente. Uno, tuvimos menos tiempo durante el día para hacer los controles, o sea, hacíamos durante la mañana, durante la tarde, y en la noche teníamos toque de queda en todo el país a partir de las 21 horas. La segunda razón, menos circulación vehicular. En las horas que se podía circular había muchos menos vehículos en las carreteras por los cordones sanitarios y en las casas, ¿cierto?, por las restricciones sanitarias correspondientes a cada comuna del país. Y tercero, en la realización de cada una de estos alcotés y narcotés se siguió paso a paso el estricto protocolo sanitario que se había acordado con Carabineros y con el Ministerio de Salud para realizar estos controles, por lo cual efectivamente se realizaron menos. ¿Esperábamos menos? Sí, pero sí también se cumplió algo muy positivo, que fue la posibilidad fáctica de realizar todos estos operativos de manera masiva y en todo el país y todos los días. Hay un número que me ha llamado harto la atención, director, tiene que ver con, claro, no tiene directa relación con la labor que ustedes realizan en el Senda, pero al final provoca los números que quizás, como dice usted, son más positivos. 832.000 permisos que se solicitaron durante los 3 días, incluso en menos que los que se solicitaron en muchas jornadas, en una sola jornada, en un día, entre comillas, normal de pandemia, que es alrededor de 1 millón. Solamente en estos 3 días, 832.000. También ayudó a que, pese a que estaba la posibilidad de celebrar en casas de familiares, en casas de amigos, la mayoría prefirió quedarse en casa. Sabes que, Andrés, yo tengo la misma conclusión que tú, y de hecho te la extrapolo un poco más a la nota que estaba mostrando a ustedes antes de esta entrevista del litoral central y las visitas que hubo, el flujo vehicular que hubo de personas. Acá la mayoría de las personas en nuestro país tiene un buen comportamiento. El chileno, la chilena, el habitante de nuestro país tiene un buen comportamiento y está siempre de buena fe. Y esas son las grandes masas de personas. Y efectivamente hay personas que se salen de la regla, tanto para el cordón sanitario como también para no hacer caso de los condicionamientos sanitarios o del manejar bajo los efectos del alcohol y otras drogas, poniendo en peligro su vida y los demás. En general, hay que mirar siempre no solamente lo malo, como haces tú muy bien, sino que lo bueno. Y coincidimos contigo. Hay algo que si uno empieza a analizar todos los datos, los permisos de la comisaría virtual, la cantidad de vehículos que fueron devueltos o que trataron de salir de cada una de las ciudades evadiendo el control sanitario o respetando el control sanitario. Y además, los niveles de controles que tuvimos de alcotés y narcotés efectivamente evidencian que hubo un comportamiento bastante razonable, como es el chileno. Si el chileno en general tiene un muy buen comportamiento. Nosotros cuando hacemos el narcotés y alcotés, la mayoría de las veces, o sea, yo te diría el 99,9%, hay una gran recepción de la ciudadanía. La gente sabe, las personas comunes y corrientes, que la estamos protegiendo y la estamos cuidando. Y es por eso que las cifras son tan evidentes. Y, mire, de las 100 personas que controlamos en efecto de alcohol, 1% da positivo. Hace 12 años
cuando empezamos con esto, hubo otro comportamiento, ¿cierto? Hace 8 años. Director, justamente quería ir a ese número que usted entregaba, 1,04% de positividad. Estamos tan acostumbrados en los últimos meses a hablar de positividad respecto al coronavirus, que esta positividad llama la atención, un 1%. Es muy baja, si lo comparamos con otras fiestas patrias, si lo comparamos con otros controles, ¿siempre es en torno a eso o esto es especialmente bajo? No. En los últimos años, yo te diría en el último lustro, en los últimos 5 años, ha tenido un componente bastante estable el tema, la positividad, los positivos de los alcotés. De hecho, para que tú veas un término referencial, si este año tuvimos 1,04, el año pasado fue 0,85. Y eso que hicimos 22.000 alcotés. Ya. 22.000 alcotés hicimos el año pasado y salieron 0,85. Y eso, si lo extrapolamos, quizás, director, quizás no tiene el número aquí fresco, pero hace 20 años, 15 años, antes de la ley tolerancia cero, ¿los números eran mayores? Es que no se medía, bro. Entonces no te podría dar los números. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas que una vez conversamos que la cosa es difícil cuando no se mide? Entonces, sí. Acá empezó el Alcotés hace 8 años atrás y no tenemos ese espacio temporal. Antes no existía. Pero lo que sí te puedo decir es que hubo un impacto al principio de mayor positividad, alrededor del 4%, por ahí, era la cifra al principio, y hoy día tenemos un 1%. Hubo un comportamiento a la baja. Donde hemos tenido un comportamiento bastante parejo en los narcotés. Acuérdate que recién lo empezamos a hacer en abril del año pasado, y el año pasado, para estas fiestas patrias, tuvimos un 22% de positivo, y este año tuvimos ¿Por qué hay tanta diferencia, director, entre uno y otro? Por varias razones, pero principalmente 2, Andrés. La primera es que obviamente tiene un sesgo esto. ¿Cuál es el sesgo? El sesgo es que bajo los protocolos que se establecieron con el Ministerio Público, Carabineros de Chile, el Instituto Medical, Senda y CONACET, cuando lanzamos la COTES, se hizo todo un protocolo para ver a qué tipo de personas, bajo qué condicionamiento tenían que ver las personas para poder hacerle el narcotest, ¿cierto? ¿Qué tenía que visualizar el carabinero en el momento de examinarlo ocularmente, al pedirle los documentos o en su manejo, que podían prever que podía ser susceptible de estar bajo la influencia de la droga, de otras drogas que no fueran el alcohol. Y es por eso que tiene ese sesgo, ¿ya? Entonces usted tiene menos... como que la punta focaliza mucho más su control. Eso es lo que le quiero decir, por eso se va más. Ahora, esa es la primera razón. La segunda, Andrés, tiene que ver con la cultura. De hecho, nosotros, ¿por qué impulsamos con tanta fuerza desde que llegamos a Senda en el 2018 a apurar el narcotest? Porque los estudios nuestros nos decían que la población general reportaba conducir bajo los efectos de la marihuana. O sea, el 12% de los que consumían en el último año marihuana nos decían que asimismo manejaban bajo los efectos de la marihuana. O sea, los que autorreportaban, o sea, tenía también un sesgo importante de poder ser mayor. Por lo cual decíamos, si 12 de cada 100 que consume marihuana nos dicen que maneja, es algo altamente preocupante, y esto ha sido ratificado en la cifra. Director, los números lo decíamos en la presentación. En cuanto a las fiscalizaciones con narcotest, se concentra en las personas que consumieron marihuana. ¿Pero qué otro tipo de drogas se han encontrado? ¿Hay algún tipo de drogas nuevas? ¿Dónde están quizás los números que pudiesen preocupar, más allá de la marihuana, que siempre preocupa? O sea, la marihuana es altamente preocupante, Andrés. Sí, o sea, el manejar bajo los... Por eso digo, ¿qué otra droga, aparte de la marihuana, que sí preocupa? Lo que pasa es que el test mide 5 tipos de drogas. Marihuana, cocaína, opiáceos, metanfetamina y anfetamina. Son las 5 drogas que, de acuerdo a la experiencia internacional y lo que están haciendo los principales países del mundo, de la OCDE, que tienen este tipo de instrumentos, son los que la Comisión decidió, cuando nosotros implementamos este narcotest, realizar esos 5 tipos de drogas, que cubre una amplia gama de las drogas que principalmente se consumen en el país. Para que veas tú, dentro de las 2 drogas que más se consumen en cantidad en el país, primero es el alcohol y segundo es la marihuana. Director, hay un punto que me quedó llamando la atención de la respuesta anterior. Usted decía, hay ciertos sesgos al momento de controlar a una persona con narcotest, ciertos parámetros que tienen que cumplir. A ver, ¿qué tipo de cosas se fija un carabinero, la autoridad que realiza el control al momento de decir a este sí, a este no, a este sí, a este no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Mire, primero, la única autoridad que lo puede hacer es un carabinero de Chile, ¿cierto? La policía preventiva. La prueba para cuando usted, para que se establezca que usted está manejando bajo la influencia del alcohol u otras drogas, es una prueba compuesta, Andrés, que tiene 4 elementos. 1, la inspección que hace el carabinero
Segundo, el narcotest, que es la indiciaria de que usted está bajo los efectos de una droga, que es este aparato. Tercero, es que cuando usted da positivo en una de esas drogas, pasa a la ambulancia, donde un doctor, un médico, lo examina nuevamente, que es una tercera prueba, y la cuarta prueba es la narcolemia, que es la extracción de sangre que se hace en la ambulancia y cuyo resultado se pone en una caja fuerte que solo tiene la llave en un instituto médico legal. Entonces, vuelvo a la primera prueba, que es la del carabinero. Cosas tan sencillas como conducción errática, que también podría ser para el alcohol, pero la conducción errática es una de las condiciones. Segundo, que al momento de ser controlada hay olor a marihuana, por ejemplo, dentro del auto. Ya. Tercero, dificultad al entender una instrucción. Cuarto, excesiva sudoración. Hay siete o ocho condicionantes que se han puesto de acuerdo, que tienen que ver con las más altas estándares de lo mismo que hace la policía noruega, la policía australiana, la policía alemana, que es esto mismo que yo estoy mostrando, los aparatos nosotros ocupamos en Chile, son los mismos que ocupa la policía alemana, por ejemplo. O sea, director, a la persona que detienen, por ejemplo, en un control de alcotest, a esa persona es la que de alguna forma se le revisan ciertos parámetros y ahí se revisa, a este se le hacen alcotest o a este no, o no están así. Para ir entendiendo un poco. Sí, así es. Y no, Andrés, le puede pasar las dos. O sea, había muchas personas que han sido fiscalizadas que le hacen los dos, alcotest y narcotest. Ahí es la autoridad policial, que es la que está habilitada por la ley del tránsito para disponer bajo su apreciación ocular, bajo su experiencia que está viviendo en ese momento, a quién se lo va a hacer. Pero para no dejarlo a la discreción exclusiva del fiscalizador, del Carabinero de Chile, se hizo una comisión antes de realizar lanzar el narcotest, y nos pusimos de acuerdo, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, el Instituto Médico Legal, el CONACET, de cuáles iban a ser estos parámetros para objetivizarlos lo máximo posible. Director Carlos Chalme, director del CENDE, le agradecemos esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas, un tema tan importante, tan delicado como es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, más aún si las personas van a conducir. Carlos Chalme, muchas gracias por esta conversación. Andrés, muchas gracias a ti, un gran abrazo y muchas gracias siempre por este espacio de conversación.